Muy bien, chicos. Antes de hablar de las clases de palabras, ¿ya? Antes de hablar de las clases de sílaba, ¿sí? Y recordando un poco lo que les había dicho dentro del concepto de esa primera parte del video, que la sílaba era el sonido o grupo de sonidos que se emite en un solo golpe de voz o un esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Teníamos por ahí ejercicios. Mira, me piden identifica las partes de las siguientes sílabas y clasifícalas en abiertas o cerradas. Para hablar de esto, tenemos que básicamente referirnos a las clases de sílabas, ¿correcto? Existe dentro de la clasificación de las sílabas dos tipos de sílabas. Las sílabas abiertas, o también saben cómo les llaman algunos le llaman sílabas libres, ¿correcto? ¿Por qué? Porque terminan en vocal, ¿correcto? Y las sílabas trabadas, o también sílabas cerradas, porque de alguna u otra manera estas terminan en consonante. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿por qué se le llama sílabas abiertas o también sílabas libres? ¿Correcto? Libres. Se les llaman así porque terminan en vocal. Por ejemplo, la palabra camisa, ¿no es cierto? La palabra camisa, ¿cuántas sílabas abiertas tiene, chicos? Profe, me puedo dar cuenta que la palabra camisa tiene 3 sílabas, correcto, es trisílaba. Pero además me di cuenta que tiene, aparte de las 3 sílabas, termina cada sílaba en una vocal. Entonces, si termina en una vocal, entonces tenemos 3 sílabas abiertas, mira. 3 sílabas abiertas, 3 sílabas abiertas. Podemos decir además, según la teoría que vimos hace un rato, con las partes de la sílaba, que vamos a encontrar de alguna u otra manera, tres consonantes que inician las sílabas. Si encontramos 3 consonantes que inician las sílabas, entonces podemos decir que tenemos 3 cabezas, ¿no es cierto? Cabezas simples, ¿ah? Y además tenemos, ¿qué cosa? Tenemos vocal, vocal, vocal. O sea que tenemos 3 cimas, o sea tenemos 3 núcleos silábicos, ¿no? Tenemos 3 núcleos silábicos. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, ¿pero por qué se le llama abierta? Porque termina en vocal, mira, termina en vocal, termina en vocal. Para señalar, termina en vocal, termina en vocal, termina en vocal. Profesor, entendí. Se le llama sílaba abierta o sílaba libre porque de alguna u otra manera estas sílabas están terminando en vocal. Sí, están terminando en vocal. ¿Ya? Por si acaso. Profe, y también a las sílabas trabadas, usted dijo que se le llamaban como sílabas cerradas. Cerradas, ¿correcto? Profe, ¿y por qué le llamamos cerradas? Se le llama cerradas, ¿no es cierto? Porque terminan en consonante. Mira, son las que terminan en consonante. La palabra canción tiene 2 sílabas, es bisílaba. Canción, ¿correcto? Canción. O sea que puedo decir que como terminan en consonante, son sílabas trabadas. Correcto. O sílabas cerradas. Pero hay algo más. Hay algo más que podemos mencionar. Por ejemplo, podemos decir que según las partes de la sílaba, encontramos 2 cabezas, ¿no? Consonante, consonante. Encontramos 2 núcleos, mira. A y la O. Profe, ¿la I también es núcleo? No. La I es una vocal marginada. ¿Por qué? Porque la O tiene la mayor fuerza de voz. Lógicamente que I y O conforman la cima, ¿correcto? Pero la O es el núcleo porque tiene la mayor fuerza de voz, ¿correcto? Ah, profesor, excelente. Entonces ya sé que dentro de la clasificación de las sílabas podemos encontrar a 2 tipos de sílabas. Las abiertas y las trabadas. Las abiertas que también les llamamos libres y las trabadas que también les llamamos cerradas. Correcto, excelente, muy bien. Ahora, de acuerdo a esto, chicos, podemos desarrollar lo que nos piden. Me piden que identifique las partes de las siguientes sílabas y que clasifique las sílabas en abiertas o trabadas. ¿Correcto? Por ejemplo, práctica. Por ejemplo, en práctica encontramos que como termina en consonante, es una sílaba trabada. Practi es libre, es sílaba abierta porque termina en vocal. Y K, que termina en A, termina en vocal, o sea que es abierta o libre también. Ahora, las partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, PR
es la cima, la A, ¿no es cierto?, es el núcleo y la C es la coda, ¿no es cierto? Igual T, por ejemplo, la T es cabeza, ¿no es cierto?, y la I es cima o núcleo. La C es cabeza y la A es núcleo, ¿correcto? O cima también. Ahora, chirimoya, ¿correcto? En chirimoya. Chi, ¿no es cierto? Sílaba libre o sílaba abierta porque termina en vocal. Ri, sílaba abierta. Mo, sílaba abierta. Ya, sílaba abierta. Encontramos que las 4 sílabas tienen cabeza, pero una sola tiene cabeza compuesta, ¿no es cierto? O sea que chi tiene cabeza compuesta, ¿correcto? ¿Cuáles son los núcleos? I, O y A, ¿correcto? Ahí está, esos son los núcleos o las sílabas. Por ejemplo, entonces todas son sílabas abiertas. Carretera. Ah, profesor, en carretera encontramos 4 sílabas, correcto, son 4 sílabas. Encontramos 4 sílabas y además encontramos que si son 4 sílabas y las 4 sílabas terminan en vocal, entonces son sílabas abiertas. Recordar también que, ¿no es cierto?, de estas 4 sílabas solamente una tiene una coda compuesta, que es re, porque tiene un dígrafo, ¿no? Carretera. Y el resto tiene C, T y R, tienen las cabezas en ese aspecto, ¿no? Transfusión. Ah, transfusión es una palabra que tiene 3 sílabas y tiene solamente una sílaba abierta. Tiene 2 sílabas trabadas. Trans y sion, ¿no es cierto? Ahora, trans tiene una ¿qué? Tiene una cabeza compuesta y también tiene una coda compuesta. Trans. ¿Y dónde está el núcleo? En la A, ¿correcto? Por ejemplo, fu es sílaba abierta, ¿no es cierto? Entonces, su núcleo es U y su cabeza es la F. Y sion tiene una cabeza simple, ¿no es cierto? Y tiene un coda simple, pero tiene un núcleo que es O y una vocal marginal que es la S. La I y la O forman la cima, ¿correcto? Ahí está. Mira que te estoy explicando para que tú luego los puedas identificar y también relacionar y conocer, ¿correcto? Listo. Ahora, a través de las sílabas podemos hablar de la concurrencia de vocales, ¿correcto? Concurrencia vocálica, concurrencia de vocales, o también la asimilación de 2 o más vocales en una misma sílaba, ¿correcto? ¿A qué le llamo o a qué le denomino yo concurrencia vocálica? La concurrencia vocálica, chicos, es la sucesión de 2 o más vocales dentro de ¿qué? Dentro de, ¿no es cierto?, dentro de una palabra. Una palabra. Ahora, esto es muy importante porque en este caso, dentro de las concurrencias vocálicas o dentro de la concurrencia vocálica, vamos a determinar 2 grupos silábicos. Los grupos homosilábicos y los grupos heterosilábicos. O sea, esto de que haya sucesión de 2 o más vocales dentro de una sílaba, eso se da. Pero va a haber palabras que teniendo 2 vocales en una misma sílaba, o bien están en la misma sílaba, o bien por reglas pueden separarse. Por eso podemos hablar, en este caso, de 2 grandes grupos. ¿Ya? Esto es muy importante. Podemos hablar de 2 grandes grupos. Vamos a hablar del grupo, mira, del grupo homosilábico, y vamos a hablar del grupo heterosilábico. Profe, ¿por qué se le llama homosilábico? ¿Saben por qué se le llama homosilábico? Se le llama homosilábico porque las vocales siempre van a estar en una misma sílaba. Y se le llama grupo heterosilábico porque por regla las vocales ya no pueden estar en una misma sílaba, sino que se deben separar en 2 o más sílabas. Por lo general es en 2. Dentro del grupo homosilábico, por si acaso, vamos a encontrar a 2 tipos de concurrencia de vocales.
vamos a encontrar a los diptongos y vamos a encontrar a los triptongos, ¿correcto? Ese grupo, esas dos concurrencias, esos dos tipos de concurrencia, pertenecen al grupo homosilábico. Eso quiere decir que siempre dentro de una sola sílaba vamos a encontrar dos vocales, ¿correcto? Por eso es que cuando definimos diptongo, podemos decir que el diptongo es la unión de dos vocales. La unión de dos vocales, ¿correcto? La unión de dos vocales. Yo no tengo que explicar, por ejemplo, qué es una vocal abierta y qué es una vocal cerrada, porque en la primera parte del video ya clasifiqué qué vocales eran abiertas y qué vocales eran cerradas. Pero es importante recordar algo. Es importante recordar que a las vocales cerradas también se les llama semiconsonantes, ¿correcto? A las vocales cerradas también se les van a llamar semiconsonantes, ¿ya? No se vayan a olvidar de esto porque puede venirte en tu examen, ¿correcto? A las vocales cerradas también se les llama semiconsonantes. Entonces, el diptongo no es otra cosa que la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿correcto? Vamos a ver a continuación los tres tipos de diptongo que hay y cómo es la configuración o la fórmula para clasificar a los diptongos en tres elementos o en tres tipos, ¿correcto?